La vida vegetal es regeneradora, o sea, productiva. Según Juan 12:24, Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere para convertirse en muchos granos. Esta es la vida regeneradora. Sin embargo, la vida animal sirve para la redención. En Juan 1:29 vemos la vida redentora de Cristo, cuando dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento, a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En el programa anterior vimos el tráfico divino que fluye en ambas direcciones, o sea, entre Dios y nosotros, lo cual es descrito por el ungüento y el incienso. El ungüento representa a Dios que viene a nosotros en Cristo y por Cristo para nuestro disfrute, y el incienso representa nuestra ida a Dios por medio de Cristo en oración. Y esto para la satisfacción de Dios. En este mensaje estudiaremos los ingredientes del incienso y lo que estos significan en nuestra experiencia. Y está con nosotros Jorge Farías para darnos los comentarios. Saludos, Jorge. Estoy contento de participar en el estudio vida de hoy, que toca un tema profundo, pero a la vez muy práctico. Jorge, hoy continuaremos estudiando el incienso que se quemaba en el altar. En el mensaje anterior vimos el tráfico divino entre Dios y nosotros. Este tema se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Eso es cierto, Víctor. Por eso necesitamos profundizar en este tema y entenderlo conforme a la revelación completa presentada en las Escrituras. En el caso de la escalera de Jacob en Génesis, vemos un tráfico que asciende y desciende, yendo de la tierra a los cielos y de los cielos a la tierra. Luego, en el Evangelio de Juan vemos que Dios viene a nosotros en el Señor Jesús a fin de redimirnos. Finalmente, regresamos a Dios en el Cristo resucitado a fin de que se produzca una mutua habitación entre Dios y el hombre. De manera práctica, en nuestra comunión con el Señor hay un tráfico de doble sentido. Hay mutualidad, hay movimiento de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Es muy significativo que también en Éxodo 30 se presente un tráfico divino, lo cual es tipificado por el aceite de la santa unción y el incienso. El ungüento era aplicado al tabernáculo, a los muebles y a los sacerdotes. Este cuadro nos muestra que Dios en Cristo, como el Espíritu, viene a nosotros para ser nuestra vida, nuestro suministro, nuestra gracia y nuestro disfrute. En otras palabras, esto alude al Dios triuno que viene a nosotros. Como respuesta a esto,
El incienso que se quemaba en el altar producía un olor fragante y grato que ascendía y satisfacía a Dios. El incienso representa al Cristo que por medio de nuestras oraciones asciende a Dios para complacerlo. En ambos casos, tanto el ungüento como el incienso se mezclan la divinidad y la humanidad sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Este tráfico divino es algo muy profundo y que pocos ven o aprecian. En esta mutualidad maravillosa, ambos, Dios y su pueblo redimido, quedan satisfechos. En Éxodo 30 se presenta la receta para preparar el aceite de la unción santa, así como también la receta para preparar el incienso. Y como veremos, estas son muy parecidas. Escuchemos ahora a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo. Now we come to see Ahora vamos a ver the content of this incense. el contenido del incienso. It is very, very Es muy refrescante ver que en el ungüento compuesto y en el incienso aparecen los números 3, 4 y 5. Y estos números describen al Dios triuno, y en ambos aspectos, en el ungüento y en el incienso, vemos la divinidad y también la humanidad. Además, en ambos también vemos la mezcla de la divinidad con la humanidad. Y además, también podemos ver la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Todavía se acuerdan de las 4 especias del aceite de la unción? Ya mencionamos que la unción consta de 4 especias, pero la cantidad de estas especias eran de 3 unidades de 500 siclos cada una. Y la unidad del medio estaba formada por la canela y el cálamo, y estaba dividida en 2 partes de 250 siclos cada una. Estas 3 unidades representan al Dios triuno. Lo vemos claramente en el hecho de que la unidad del medio, que representa al Hijo, fue dividido en la cruz. El incienso consta de 3 especias en lugar de 4. Como veremos, estas 3 especias del incienso también representan al Dios triuno. El incienso se preparaba de 3 clases de especias: el estacte, la uña aromática y el gálbano, y además incienso puro. Los números de los ingredientes muestran que son 3 en 1, es decir, 3 clases de especias añadidas al incienso puro. Entonces, ¿cómo probamos que estas 3 son un cuadro del Dios triuno? Bueno, es así, miren. La primera especie, el estacte, y la tercera, el gálbano, son gomas producidas por los árboles. La especia del medio, o sea, la uña aromática, es la concha de un pequeño animal. El orden de estas 3 especias es muy significativo. ¿Saben? La vida vegetal es regeneradora, o sea, productiva. Según Juan 12:24, Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere para convertirse en muchos granos. Esta es la vida regeneradora. Sin embargo, la vida animal sirve para la redención, pues se trata de una vida que puede ser aniquilada y que puede derramar sangre. En Juan 1:29 vemos la vida redentora de Cristo, cuando dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo es el Cordero crucificado para nuestra redención. Por tanto, Cristo posee la vida generadora y también la vida redentora. Y tanto el grano de trigo como el cordero se mencionan en un solo evangelio, que es el Evangelio de Juan. Así que el hecho de que en la preparación del incienso la uña aromática, o sea, la vida animal, esté en medio de 2 especias vegetales, nos muestra al segundo de la Trinidad, que es Cristo, quien murió en la cruz por nosotros. Y por medio de esto podemos ver que la Trinidad también está en el incienso. Bueno, Jorge, al final de Éxodo 30,
tanto en la receta del aceite de la unción como en la del incienso aparecen los números 3, 4 y 5. En ambos casos podemos ver diferentes aspectos de Dios en su Trinidad. Por lo tanto, ¿podría usted comparar estas dos recetas? Al comparar la receta para hacer el aceite de la unción con la receta para preparar el incienso, vemos que ambas nos muestran al Dios triuno, así como también la divinidad, la humanidad, la mezcla de la divinidad con la humanidad y además la muerte y la resurrección de Cristo. Debemos ser impresionados con los ingredientes que tienen en común estas dos recetas. Quiero hacer un énfasis especial en el incienso. La muerte de Cristo tiene un poder redentor y también regenerador. Si queremos ofrecer incienso puro y fragante a Dios en nuestras oraciones, es necesario que experimentemos la cruz de Cristo de forma rica, fuerte y profunda aplicada a nosotros. Así que, en cuanto al incienso, vemos que la Biblia recalca específicamente el aspecto de la cruz de Cristo y su eficacia, ya que Cristo murió en la cruz por nosotros para darle fin a todos los asuntos negativos. Para resumir, debido a que el incienso involucra nuestro ser natural en la oración, se le da un énfasis particular a que debemos experimentar la muerte de Cristo. El resultado de esto es que nuestras oraciones son de olor fragante y complacen a Dios. Quisiera llamar la atención al hecho de que en la preparación del aceite de la unción vemos que 4 especias principales se añadían al elemento base. Este elemento base era el aceite de oliva puro. En el caso del incienso, veremos que 3 especias se añadían al elemento básico, que era el incienso puro, y a todo ello se le agregaba sal. ¿No les parece, queridos radioescuchas, que esto es muy interesante? Pues bien, continuemos el estudio vida. In that ointment, En ese ungüento, you have 4 spices, las 4 especias all blend with. se mezclaban con el aceite de oliva para darnos el número 5. Pero en el incienso no se añade aceite, sino se añade sal a los 4 elementos para dar el número 5. Pero en el ungüento, el elemento que se mezcla es el aceite y en el incienso es la sal. Esto significa que la venida de Dios a nosotros nos unge y nuestra ida a Dios nos hace salados. ¿Por qué abunda el aceite y no la sal en la venida de Dios a nosotros? Y la razón es sencilla, y es que con Dios no existe nada impuro. Él viene a nosotros desde una fuente pura. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Dios, nuestra fuente está llena de impurezas. Por tanto, nuestra ida a Dios exige la sal en lugar del aceite. La sal es una sustancia pura aun cuando se encuentre en un lugar sucio. La mezcla de los 4 elementos del incienso con la sal indica que nuestra oración debe ser totalmente salada. ¿Pero por qué? Para matar los gérmenes y para purificarnos. El elemento salado es también el elemento que se mezcla con nuestra oración. Así que alabado sea el Señor porque Él no viene a nosotros con sal. Su venida a nosotros con sal en lugar de aceite sería muy desagradable. Pero le damos gracias porque somos salados, condimentados y atemperados cuando nosotros vamos a Dios. ¿Cuál es el elemento que nos sala? Este elemento es la cruz. La venida de Dios a nosotros no depende de la operación cotidiana de la cruz. Por el contrario, su venida se hace totalmente en aceite, en el Espíritu. No obstante, nuestra ida a Dios requiere la cruz. Necesitamos la cruz continuamente. La sal representa la cruz de Cristo, o sea, su muerte aniquiladora. Así que debemos experimentar la muerte aniquiladora de Cristo en nuestra oración.
Puedo testificar que he adquirido mucha experiencia al respecto. No puedo orar con cierta motivación, con una intención mala o con un corazón impuro. Tampoco puedo orar con un espíritu manchado por algún prejuicio. ¿Usted desea orar? Entonces, primero tiene que hacerlo en el espíritu. Pero no solo eso, sino también tiene que ser cruzado por la cruz. ¿Va a orar usted? Su pensamiento natural, su ser natural, su manera, su deseo, su preferencia, todos deben ser eliminados. No saben cuánto polvo, cuánta suciedad hay en cada uno de nuestros seres. Así que para orar debe hacerlo con un espíritu libre de prejuicios y que su motivación e intención deban ser puras. Y para ser puro de esta manera se requiere la sal, se requiere la cruz. Jorge, aunque existían similitudes entre el aceite de la unción y el incienso, hay una diferencia muy notoria, y es que en el ungüento el elemento que se mezcla es el aceite puro, pero en el incienso se le añade sal. ¿Por qué es esto tan significativo? Tanto el aceite como la sal son usados para atemperar los demás ingredientes. En el caso del ungüento compuesto, el aceite representa el espíritu todo inclusivo. En la venida de Dios al hombre no hay necesidad de usar sal, porque ni en Dios ni en el Señor Jesús hay algo impuro que requiera ser purificado. Aún más, si Dios hubiera venido a nosotros con una gran cantidad de sal, simplemente no habríamos podido tolerarlo porque somos frágiles. En cambio, el aceite de la unción santa se aplica a nosotros de una manera muy disfrutable y placentera. El incienso nos muestra que algo asciende a Dios desde nosotros. Eso significa que algo pasa a través de nosotros y asciende a Dios. Sin importar cuánto hayamos experimentado al Dios triuno, la divinidad, la humanidad, la mezcla de la divinidad con la humanidad, la muerte y la resurrección de Cristo, todavía estamos en la carne, es decir, todavía estamos en la vieja creación. Por tanto, es inevitable que algún elemento de nuestro ser natural pueda contaminar al incienso fragante. La sal se le añade al incienso para matar y eliminar todos los elementos de nuestra vida natural que contaminarían el incienso y lo harían impuro. Cualquier cosa que pase a través de nosotros en dirección a Dios, especialmente la oración, debe ser salada por la cruz, es decir, debe serle aplicada la muerte de Cristo. Necesitamos darnos cuenta de lo que somos en nuestro ser natural y aceptar gustosamente esta sal para que cualquier cosa que salga de nosotros como oración a Dios sea aceptable, disfrutable y agradable a Él. Esta es la principal razón por la cual se añadía sal al incienso, pero no se le agregaba al aceite de la unción santa. Jorge, verdaderamente es un privilegio poder estar bajo la luz de este ministerio. Continuemos con Witness Lee. The elements of the incense. Los elementos del incienso Three kinds of fragrant spices. son 3 clases de especias fragantes. The first one is stacte. El estacte es la primera especia aromática en la composición del incienso. La palabra hebrea que se traduce como estacte es nataf, la cual significa mirra, una resina de mirra pura. Por lo tanto, el estacte es otra clase de mirra y representa la dulce, fragante muerte de Cristo. No se olviden que la mirra es también la primera especia en la composición del ungüento para la unción. Esto indica que la muerte de Cristo es una necesidad fundamental en la venida de Dios a nosotros y en nuestra ida a Él. Sin la muerte de Cristo no podríamos ir a Dios. Y además, sin la muerte de Cristo, ni Dios tampoco podría venir a nosotros. Esta fue la razón por la cual el Señor dijo a sus discípulos en Juan 16:7, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros,
mas si me voy, os lo enviaré. El Señor indicaba que si Él no se hubiese ido a morir en la cruz para cumplir la redención, Dios no tendría ninguna posibilidad de entrar en nosotros. El segundo ingrediente es la uña aromática. La palabra hebrea original es shechelet. Esta palabra denota la concha de un pequeño animal que vive en los pantanos del Mar Rojo. Y el mar representa al mundo corrupto. El Señor Jesús llegó a ser un pequeño animal, un pequeño hombre, que vivió en los pantanos del mundo corrupto durante 33 años y medio. Y este es el Jesús que fue crucificado para nuestra redención. Así que de las tres especias, esta es la única que proviene de la vida animal. La vida animal indica la vida redentora del Señor Jesús. El tercer ingrediente del incienso es el gálbano, que es una resina. Como tercer elemento en la composición del incienso, el gálbano representa la muerte poderosa de la vida regeneradora de Cristo. Así que todos estos ingredientes eran salados por la sal, que es un ingrediente que es puro, que purifica y que mata a los microbios. Bien, como acabamos de escuchar, para la preparación del incienso se usaban tres especias muy fragantes: el estacte, la uña aromática y el gálbano. Al igual que en la preparación del ungüento santo, estos tres ingredientes nos muestran varios aspectos de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué tal si nos comenta algo al respecto? Los tres ingredientes del incienso son muy significativos, Víctor, pues en ellos vemos tres aspectos de la muerte de Cristo. La vida animal está relacionada con la redención y la vida vegetal se relaciona con la impartición de vida. Cristo murió como el Cordero de Dios para redimirnos y murió como el grano de trigo a fin de producir muchos hijos para Dios. El estacte, que proviene de la vida vegetal, es un tipo que nos muestra que la muerte de Cristo produjo muchos hijos para Dios. La uña aromática, que proviene de la vida animal, alude al hecho de que Cristo murió por los pecadores para redimirnos. Finalmente, el gálbano, una resina que proviene de la vida vegetal, tiene un olor sumamente fuerte, cuya función es repeler insectos nocivos y reptiles venenosos. Estas tres especias maravillosas en el incienso nos muestran aspectos específicos de la muerte de Cristo. En primer lugar, el Señor Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser regenerados, es decir, para que fuéramos hechos hijos de Dios. En segundo lugar, Cristo murió en la cruz para redimirnos a nosotros los pecadores y traernos de vuelta a Dios. Y tercero, Cristo murió en la cruz para repeler, echar fuera y destruir a Satanás. En Juan 12:31 dice: «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». En nuestra experiencia podemos apropiarnos de la muerte del Señor y podemos experimentarla en esas tres maneras: en el aspecto regenerador, el aspecto redentor y el aspecto repelente. ¡Oh, qué muerte tan maravillosa la que sufrió el Señor Jesús en la cruz! ¡Qué maravilla que podemos aplicar esta muerte a nuestra experiencia! Basados en esto, podemos orar de tal manera que el Dios que amamos y servimos quede satisfecho. Jorge, cuando usted estaba hablando, me llamó la atención el poder repelente del gálbano. El gálbano repele y expulsa insectos nocivos y reptiles venenosos. Esto nos muestra que la muerte de Cristo repele a la antigua serpiente, al diablo. En la cruz, Cristo destruyó a Satanás. Así que hoy día, especialmente en la oración, necesitamos aplicar el poder repelente del gálbano a fin de repeler a Satanás. Y esto es maravilloso. Así que alabamos al Señor por su muerte maravillosa en la cruz.
Gracias, Jorge, por su participación en este programa. He disfrutado mucho estar con usted en este programa. Gracias por invitarme. La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión, y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.